Los que lo comienzan, que traten de no perderse las clases después, porque se pierden muchas bendiciones así. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Y ahí aparte el Señor nos entrena para la disciplina. Comenzar algo y terminarlo. Eso es lo que nosotros estamos mal acostumbrados como seres humanos. Muchas cosas hemos comenzado y no las hemos terminado. O las hemos hecho incompletas. Y qué bueno que es comenzar, terminar, haciéndolo completa las cosas, ¿no? Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te agradecemos el poder estar en tu presencia en este momento, en esta tarde, en esta noche. Gracias por cada varón, por cada mujer, por cada niño, por cada niña, por cada bebé. Que te estés cubriendo con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario en nuestras vidas. Que tú estés, Señor, defendiéndonos de toda acechanza del enemigo. Y que tú estés, Señor, enseñándonos, revelándonos a través de tu palabra esos misterios y cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y que tú estés afirmando nuestra vida espiritual a través de tu palabra, lavándonos con esa agua limpia de la palabra, Señor, y afirmándonos y edificándonos en la fe. En el nombre de Jesús, Padre bueno, Padre celestial, Padre amado, seas exaltado en medio nuestro, seas glorificado, seas enaltecido, sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Padre, queremos agradarte, queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, y oramos por nuestros hermanos, por aquellos que no toman en cuenta qué importante que es estudiar tu palabra, qué importante que es congregarse seguido. Te pedimos que tú les hables, que tú los confrontes, que tú les ilumines. A cada uno de ellos, Señor, donde quiera que estén, Señor, no importa el rango, no importa nada, Señor. A cada uno donde estén, que tú les estés confrontando, ministrando, hablándoles, Señor, enseñándoles. Y que nosotros lo que lo podemos hacer, nos podamos gozar y aprender cada vez más de tu presencia, de tu palabra, todas las cosas grandes y hermosas que tú tienes para enseñarnos, Señor, porque estas son perlas eternas que tú les entregas a tus hijos, nos revistes de una vestimenta espiritual a través de tu palabra, Señor, nos pones el lino fino, nos pones mitra limpia. Padre, tú estás preparando a tu iglesia a través de tu palabra, a través de tu espíritu, en el nombre de Jesucristo. Que haya un poderoso cambio en nuestro corazón siempre que escudriñemos tu palabra, Señor. Y que cada estudio que hagamos dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, necesitamos tu presencia, necesitamos de ti, Espíritu Santo, necesitamos de ti, Señor. Llénanos, sobreabúndanos, abastécenos. Haz sobreabundar nuestra vida con tu palabra y con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar una alabanza. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Amén. Gracias, Jesús. Y qué importante que la palabra no solo la leamos, no solo la estudiemos, la meditemos, sino que también la podamos practicar. Que Dios nos ayude, hermano, a practicar, que es lo más importante. Amén. Poder llevarla a la práctica, la palabra, que Dios nos dé la gracia. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Recuerden que mañana tenemos la reunión general, 18:30. Sabemos todos los que servimos en la iglesia que es muy importante que tratemos de estar un rato antes, ¿sí? Eso también se le está ministrando a los hermanos de Córdoba, que ustedes lo tengan en cuenta en sus oraciones, que cada vez que se reúnen estén un rato antes. Se lo estamos enseñando, pero algunos son duros de servir, parece. Y hay que orar. En Córdoba, cuando se reúnen, no se juntan más temprano a orar como nosotros. Y eso es algo que le estamos enseñando para que lo puedan poner en práctica. La única que lo hace es la hermana Juana. Y es muy importante que los hermanos allá se activen, entiendan que esto no es un juego. No es así nomás una iglesia o que voy y canto y predico, no.
Necesito de su presencia, necesito meterme en el río de Dios e interceder por aquellas personas que van a venir. Somos un cuerpo, no es que el pastor solo tiene que hacer eso. Mi día de reunión no empiezan acá, o cuando vengo un rato antes, ya desde mi casa uno tiene que estar batallando, orando, no es que uno viene a la iglesia y listo, y acá se cierra la persiana y ya está. No, a veces uno sigue. La gente piensa que los pastores no hacen nada. Eso es lo que piensan ellos, porque no conocen. La gente habla de lo que no conoce. Amén. Pero no importa lo que habla la gente, lo importante es lo que hagamos nosotros, que el Señor nos llene del Espíritu y que entendamos que tenemos que meternos más con Dios. Amén. Y orar y cubrirnos unos a otros en oración. Amén. Entonces ya hay algo poderoso que se mueve en el mundo espiritual, que es la cobertura que nos damos los unos a los otros. La que viene de Dios, pero con la oración del pueblo. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Un poquitito más bajo. Gracias, Jesús. Espíritu Santo. Cada reunión que tengamos, cada vez que nos congreguemos, tú estés. Haz lo que tú quieras hacer. Tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de ti. Toma lo que quieras de mí. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Pídelo con todo tu corazón. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer. toma lo que quieras de mí. Toma lo que quieras en mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aviva en mí tu
Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar otra alabanza. Antes vamos a levantar la ofrenda que es voluntaria. Amén. Así ya vamos metiéndole a este estudio, porque recién la introducción, y sabe lo que es la introducción, es un estudio, no es algo que es de 2 días. Amén. ¿Alguien propone alguna adoración que quiera cantar que Dios le haya tocado? ¿Tu mano sobre mí de avivamiento? ¿Es de avivamiento? No, tu mano sobre mí es de avivamiento, por favor, hermano. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a pedirle al hermano Raúl que si nos puede ayudar. ¿Todavía no, hermano? Con la ofrenda, por favor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren la mano del Señor sobre usted? Gracias, Jesús. Su mano extendida va a hacer la diferencia. Amén. Aleluya. Venga más para este lado, hermano. Les informo que cuando volvamos, bueno, todavía no, el lugar seguro de ir en estos días que vienen más adelante, todavía ahora mañana vamos a tratar de resolver ese tema. Pero después la iglesia se va a armar de una manera diferente y que vamos a ver de hacerla más linda todavía. De aquel lado. De allá creo que vamos a tener wifi también, así que hay que buscar el lado bueno. Amén. Así que bueno, igual vamos a ver, ¿cuántos están dispuestos a viajar si haya que viajar? Lo pregunto de vuelta porque hay algunos que no levantaron la mano. ¿Cuántos están dispuestos a viajar si hay que viajar para ir a la iglesia? Ah, valoramos que la iglesia está acá a 2 cuadras. Valoramos la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Igual eso es temporal. Dios tiene todos sus planes, nosotros no sabemos, pero el Señor nos tiene ahí y todo es parte del proceso. Amén. Aunque no nos guste. Gloria a Dios. Dios la bendiga, hermano. Padre Santo, Rey amado, Rey de gloria, te exaltamos, Señor, te glorificamos. Padre, te venimos a dar las gracias por estar de nuevamente en tu casa, Señor, por estar aquí, por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Padre, recibe estas ofrendas, Señor, como un perfume a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice la economía de mis hermanos, Señor, Padre amado. Abre puertas de trabajo para aquel que lo necesite, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te encomiendo la vida del huérfano, de la viuda, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de esos chicos de la calle, Padre, te los encomiendo en tus manos, Señor. Prospérale un plato de comida, Padre Santo. Toca del corazón el que más tiene, Señor, para que le den un plato de comida, un abrigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y creemos en tu poder y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a adorar, amén. Queremos tu mano sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Es tu mano sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, Señor, sobre nuestros caminos. Eso es. Acérquense los hermanos que están muy al fondo, acérquense más cerca. Sobre mí. Aleluya. Hay momentos en que no sé si ha salido el sol, si ha salido el sol, si hace frío, calor, tu mano sobre mí nada más. Queremos tu mano sobre nuestras vidas, Señor. Quiero saber que estás aquí, si lloro, si río, tu mano sobre mí nada más. Necesito tu mano sobre mí, necesito tu mano sobre mí. Si resbalo, si caigo, si temo, tu mano sobre mí nada más. Si resbalo, si caigo, si temo, tu mano sobre mí nada
Aleluya. Aleluya. Sí, mi rey. Se viene la soledad, la tristeza. Si viene la soledad y la tristeza, enfermedad y dolor, tu mano sobre mí nada más. Con tu mano, mi rey. De este mundo y cómo vivir. Tu mano sobre mí nada más. Necesito tu mano sobre mí. Necesito tu mano. Necesito tu mano sobre mí. Si resbalo, si caigo, si temo, tu mano sobre mí nada más. Si me Si resbalo, si caigo, si temo, tu mano sobre mí nada más. Si resbalo, Aleluya. si temo, Tu mano sobre mí nada más. Si resbalo, si caigo, si temo, tu mano sobre mí nada más. Tu mano sobre nosotros, tu Señor. mano sobre mí. Danos Tu mano de tu sobre espíritu. mí. Y nada más. Ministra a mis hermanos, Señor. Dale fuerzas nuevas. Pon tu mano sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos. Que me ande este mundo ¿Cómo vivir? y cómo vivir. No quiero vivir si tú no estás ahí. Sobre mí nada más. Necesito tu mano sobre mí. Necesito tu mano sobre mí. El Espíritu de Dios. Si resbalo, si caigo, si temo, Tu mano sobre mí nada más. Danos esa gracia, Señor. Levanta tu pueblo, levanta los que cayeron. Aquellos que tropezaron, aquellos que fueron enlazados. Pon tu mano sobre sus vidas. si resbalo, si Ten misericordia, Señor, no tomes en cuenta su pecado. nada más. Perdona, Señor, la maldad de tu pueblo. Perdónanos, Señor. Pon tu mano sobre nosotros. Tu mano sobre nuestras vidas. Mano sobre mí. Y nada Poderosa, mi Rey. Oh, gloria, gloria, gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador, mi Redentor, mi Libertador. si resbalo, si caigo, si temo, Tu mano sobre mí, nada más. Piensa así, con fe, con tu corazón. Yo anhelo tu mano sobre mí, Señor. Tu mano sobre mí, nuestras familias, tu mano, Señor, sobre nuestras tu mano vidas. sobre mí. Si caigo, si temo, Tu mano sobre mí. tu mano sobre mí, Señor. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano sobre este lugar. Pon tu mano sobre nuestras vidas. Pon tu mano sobre nuestros caminos. Pon tu mano sobre este ministerio, mi Rey. Tu Espíritu. Y nada En el nombre de Jesucristo. Oh, gloria. Santo, santo, santo. aleluya, Aleluya. 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 No puedo decirles. Gloria, gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria al Rey de Reyes. Amén. Qué hermoso que es la presencia del Señor. Amén. Y Señor, queremos seguir en tu presencia. Más que estemos en este estudio, queremos, Señor, sentir ese abrazo de tu Espíritu. Queremos sentir esa misericordia que tú derramas sobre nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Queremos sentir y ver tu mano poderosa actuando a favor
de nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestras finanzas, todo, Señor. Queremos ver tu mano extendida a favor de tu pueblo, de este ministerio, de este lugar, de esta iglesia, nuestros hermanos, Señor, que estén en dificultad, si están en enfermedad, en dolor, en dificultad financiera, en problemas, en ataduras pecaminosas, lo que sea. Pon tu mano de misericordia, Señor, pon tu mano de poder, pon tu mano de gracia y de amor. Rompe las prisiones, las cadenas y provee a tu pueblo en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, intercesores, levanta obreros llenos del Espíritu Santo, con todo denuedo y con toda fe, con toda perseverancia, podamos servirte y honrarte a ti, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con la introducción del estudio. Amén. Cuando hay un estudio, tenemos que tratar de traer para anotar. Yo nunca que voy a un taller, si voy a un estudio al colegio, voy a ver si me acuerdo después. No, tengo que llevar para anotar. Aleluya. Algunos quedaron en blanco, si les saco foto, los mando preso con el Señor. Sí. Hay que traerse para anotar, hermanos, siempre, los discipulados especialmente y las reuniones generales siempre. Yo cuando iba a la iglesia me llevaba una mochilita así como la que tengo ahora, con la Biblia y para anotar, siempre. Amén. ¿Cuándo, hermano? Siempre. Siempre que hay reunión, siempre hay que llevar para anotar. Amén. No solo para eso, sino para la información. La información a veces nos olvidamos, cambiamos un día y después dicen, pastor, ¿cuándo lo dijo? Pero lo dijimos, hermano, ¿y usted dónde estaba? Pasa que no lo anotó y se olvidó. Si nosotros que somos pibes todavía, Gracias, como pastor. el hermano Sergio, Gracias. nos olvidamos a veces, ¿no? Si alguien es un poco más años que nosotros, se puede olvidar también. Gloria a Dios. El autor es el apóstol Pablo, ¿amén? La fecha en que se escribió aproximadamente es del 57 al 60 después de Cristo. Amén. La posición en el Nuevo Testamento es el primero de los libros doctrinales. Posiblemente fue colocado allí por lo completa que es su enseñanza. No se puede entender el Nuevo Testamento si no se ha comprendido el libro de Romanos. El Nuevo Testamento completo. Porque ahí habla de todo, habla de la fe. Bueno, ahora vamos a ir viendo todo lo que vamos a ir estudiando. Esta es la introducción de todo lo que vamos a ir viendo. El Evangelio de Cristo incluye todas las enseñanzas principales del Nuevo Testamento: condenación, justificación, santificación, vida espiritual, perseverancia, soberanía de Dios, libre albedrío, fe y obras, consagración, dones, servicio, iglesia, etc. Mire, cantidad de cosas. Versículo clave, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Gracias, Señor. A ver, ¿cuántos tienen Biblia y son rápidos para buscar y vamos a leer? Hermano, me da volumen a este, ¿sabe cuál es, no? Canal 6. Necesito que me busquen en la Biblia el libro de Habacuc, capítulo 2. Hola. Sí, hermano. Hola. A este le tiene que dar volumen. ¿Sabe cómo hacerlo? El canal 6. El canal 6, moverlo. Hola. Habacuc, capítulo 2. Miren. Canal 6. Es este, ¿y qué pasó? Bueno, Ahí está. ahí está. Amén. Bueno, gloria a Dios. No, eso no tiene que poner, hermano, eso es de la prédica anterior.
¿Cuántos recibieron el día domingo? Amén. Tremenda reunión, hermano, qué hermoso. El Señor hace lo que quiere cuando quiere. A veces parece que estamos medio... Después nos ministra con poder. Aleluya. Habacuc capítulo 2, versículo 3 al 4. Mire el hermano Raúl, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Está ahí, tiene para anotar todo. A todos los que están anotando. Ahora aparecieron cuadernos por todos lados. Gracias, Jesús. El hermano Cristian, capítulo 2, versículo 3 al 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Bueno, Romanos, el justo por la fe vivirá. Gálatas, el justo por la fe vivirá. Hebreos, el justo por la fe vivirá. Nota, el justo. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Este ha sido el interrogante de todos los tiempos. Romanos contesta a esta pregunta mostrando la necesidad de apropiarse de la justificación. Porque nadie es justo acá. La Biblia dice que Dios miró del cielo y no había ningún justo, ni aun uno. Y acá nos enseña cómo apropiarnos de la justificación. Dice vivirá. Romanos trata de la manera de vivir del justificado. Por la fe. Asimismo, muestra que tanto la justificación como la manera de vivir justificado se alcanzan solamente por fe. ¿Está escuchando? Bosquejo. Romanos se puede dividir en una introducción, 5 partes y conclusión. Introducción. Romanos, capítulo 1. ¿Quién lo tiene? Del 1 al 17. Alguien que lea claro y bien. Amén. Bueno, después la próxima. 1 al 17, hermano. Amén. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque hasta ahí 17. Amén, hermano, gracias. Justicia necesitada. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Esa es la justicia necesitada. Otro que busca Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Léalo, hermano. Palabra del Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Eso es la carencia de la vida en nosotros mismos. Como la gente, yo recuerdo cuando fuimos con el hermano Agustín y el hermano Cristian al tren, estaba hablando de eso, de predicando el Evangelio, ¿no? Que necesitamos fe, necesitamos arrepentirnos. Una chica dijo, yo no estoy de acuerdo. Ahí se armó una, no nos pusimos a discutir nada, pero eso es lo que el hombre no entiende, que no tiene en sí mismo. Eso es lo que le enseña la nueva era. Vos sos tu propio Dios, en vos está el poder, en vos está todo, tenés que buscar la paz en tu propio interior, y todas esas cosas son una doctrina diabólica, satánica, camuflada como algo bueno, pero le están diciendo a la gente, en dentro tuyo está la paz, dentro tuyo está la respuesta, dentro tuyo hay tiniebla, hermano, oscuridad, muerte, pecado, inmundicia, eso es lo que hay dentro nuestro, pero Dios es el que nos cambia eso por su gracia. Amén. Como dice, esa es la carencia de vida, lo que dice ahí, ¿no? Justicia otorgada, capítulo 3, versículo 21. El otro versículo que sigue. Tengan ahí el libro romano, hermano, que vamos a estar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. Cuando Dios le dio la ley, esperaba que el hombre la cumpla por sus propios medios. Pero la justicia de Dios es diferente. Es Cristo mismo dándonos de su justicia por gracia, por fe a nosotros. Y eso es totalmente diferente. Bueno, capítulo 5. Busca el capítulo 5. El que primero la tenga, levante su mano y que lea bien claro. Bueno, la había la primera Anabela, la hermana Anabela. Capítulo 5, léalo completo, por favor. Eso quiere decir justicia otorgada. Cómo conseguir vida. Ahí vamos a hablar cómo conseguir la vida y la justicia otorgada de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando conciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo,
pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque sí por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén, qué tremendo. Bueno, entonces ahí vimos la justicia otorgada y cómo conseguir la justicia otorgada, ¿no? Que es a través de Cristo, todo apunta a Jesucristo, ¿no? Que por un hombre entró la muerte y así después todos pecaron y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué muerte? Primero la espiritual y progresivamente la muerte eterna, ¿no? La segunda muerte que habla de la vida es separación eterna de Dios. O sea, me muero, igual voy a estar separado de Dios. Y eso es lo que Cristo vino a cambiar. Todo aquel que cree, todo aquel que lo recibe, ¿no? Bueno, justicia alcanzada. El capítulo 6. El capítulo 6 al capítulo 8. Pero vamos a leer, después igual lo vamos a ir repasando todo, pero no lo vamos a leer completo. Vamos a leer el capítulo 6. A ver, hermano, ¿quién lo tiene? Alguien que lo lea claro y bien, ¿no? Amén, la hermana. Capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 completo. Hola. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, el modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, hasta ahí, hermana. Miren, qué tremenda palabra, porque acá nos enseña esta escritura que nosotros por la fe nos tenemos que considerar muertos al pecado, y también nos da una orden, que no dejemos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en las concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Son pasiones y deseos pecaminosos, desordenados, que hay en nosotros. Dice que nosotros no nos sometamos más a eso, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, que nosotros no proveamos ni participemos, no presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, como instrumentos de iniquidad, sino que nos anima, dice, presentaos vosotros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Porque el pecado nos enseñoreará. Bueno, están bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Cuando es un mandamiento y no tenemos gracia, decí conmigo gracia. Gracia es el regalo de Dios en Cristo. Es el Espíritu Santo, es el poder de Dios para poder decirle que no al pecado. Amén. Antes estábamos bajo la ley y sabíamos que estaba mal, vamos a decir, el adulterio o matar, y lo hacíamos igual porque la pasión nos llevaba cautivo, ¿no? Pero ahora tenemos gracia. ¿Cuál es el creyente? El Hijo de Dios verdadero tiene gracia, o sea, tiene la fuerza que viene del Espíritu. Eso también tiene que ver con la gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Al contrario, si estamos bajo la gracia, tenemos la fuerza para decirle que no al pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿De qué muerte está hablando? Primero espiritual. Primero espiritual. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuántos saben qué es la santificación? Es un proceso de cambio, un proceso de limpieza, un proceso de cada vez acercarnos más a Dios. Amén. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mire lo que habla la Biblia, es clara, dice que hay muerte, el pecado nos trae muerte, todo lo que es la concupiscencia nos trae muerte, nos trae aflicción. Hermano, cuando hemos entrado en ira, cuando nos hemos enojado, ¿cómo nos sentimos después? Y eso es pecado. Cuando hemos sido egoístas y vemos que otro es generoso, nos sentimos mal porque nos muestra que fuimos egoístas. Cuando mentimos, ahora que tenemos la gracia de Dios, nos sentimos mal porque ya no podemos ser lo mismo de antes, porque Cristo está en nosotros, su santidad se mete en nosotros y Él no nos permite ya ser iguales, quiere un cambio. Entonces acá habla de que tenemos que someternos a través de la fe, a través de la obediencia, para ser diferentes. Amén. Y permanecer en Él. Por eso Jesús dice en el capítulo 14, 15, ahora dice, permanezcan en mí, yo en vosotros. De esta manera daré fruto. Si no permanecemos en Él, en el Dios vivo, en esa comunión íntima, no vamos a poder vencer. Pero este estudio nos va a enseñar que podamos entender la gravedad del pecado. Porque a veces tomamos livianamente las cosas. Hay cristianos que ahora mismo están tomando livianamente las cosas. Cualquier doctrina los arrastra, cualquier cosa los arrastra. Amén. Gloria al Señor. Tremendo. Una hermana me estaba comentando que hay un varón que anda diciendo que no es pecado andar haciéndose tatuajes ni esas cosas. ¿Cómo no? ¿Cómo no es pecado hacerse tatuaje?
Una cosa que yo venga todo tatuado a Cristo, Él me perdonó, ya estoy justificado y Dios me perdonó. Una cosa que yo me quiera tapar algo, busque la forma o me saco o me hago algo diferente que no sea diabólico. Por ahí algunos se tatúan el Gauchito Gil, como hay gente, y dice, bueno, me lo quiero tapar. Señor, permíteme hacer esto o sacarlo de alguna forma, porque no lo quiero tener en mi cuerpo. Pero si no, igual eso ya no tiene poder porque Cristo lo venció. No es necesario, eso le va a servir como una cicatriz de las malas decisiones cuando usted estuvo en el mundo. Pero no que yo ahora soy cristiano y me ando haciendo, y menos cosas diabólicas como soy cristiano y me tatué, no es pecado y me tatúo que un demonio me tatúo, porque esas cosas se tatúan. La Biblia dice, claro, no dice no te harás tatuaje, pero dice ustedes sois templo del Espíritu Santo. Y si soy templo y mi cuerpo es un templo, tengo que cuidar el templo. Y si no es mío el templo y es de Dios, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿Y por qué no nos manejamos como si fuera todo nuestro? Dios dice, cuídate tu salud, cuídate tu alimentación, cuídate tu cuerpo. Y cuídate de hacerte cosas que no sirven. ¿Para qué? Vas a lastimar tu cuerpo. ¿Acaso pensamos que nos hace bien emborracharnos? ¿O drogarnos? Yo lo hago porque mi cuerpo, dice la gente. ¿Cómo sabe que esto es templo de Dios? Solamente que ese templo está arruinado porque vos no lo dejás de entrar a Dios. Pero ni bien dice que aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Dice, mire qué tremendo. Es juicio, juicio, juicio. Pero Dios nos da la oportunidad de la gracia acá. Acá vamos a hablar del juicio, vamos a hablar del pecado, pero también vamos a hablar de la gracia. Nadie que no conozca bien la gravedad del pecado va a correr hacia la gracia. La gente siempre dice, háblame del amor, habla mucho del pecado, el pecado, el pecado de acá, el pecado de allá, porque no queremos ser confrontados. Pero le aseguro que primero, para valorar algo que Dios nos da como regalo, tenemos que entender la gravedad de aquello que es el pecado, y vamos a recibir, hermano, si usted le dice, ahí está la sangre de Cristo, rociate con la sangre porque te vas a morir, y usted lo cree de corazón, usted va a ir corriendo, se va a desesperar. Si yo tiro plata en la calle, hermano, y digo empiezo a regalar oro, le aseguro que la gente se empieza a golpear, se empieza a tirar al suelo. Pero si agarramos la palabra, nadie. Pero no saben que esto es oro eterno. Esto es oro eterno. La palabra de Dios es oro, porque te da algo eterno para la eternidad, algo que te va a hacer una persona diferente, te va a transformar acá en la tierra y te va a llevar al reino. Porque por la fe en su palabra vamos a ser justificados. Por la fe en la obra que hizo Cristo en la cruz. No hay otra forma. Y acá vamos a entender cuál es la gravedad. Cuando entendemos lo grave que es algo realmente, ahí vamos a correr por aquella solución que Dios da. ¿Cuántos dicen amén? Justicia alcanzada, leímos el capítulo 6, ¿no? Quiero que leamos el capítulo 7. ¿Quién lo busca? Gloria al Rey. Capítulo 7. Yo leí, hermano, no está bien. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley abrababan en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Obraban de ese hermano. Amén.
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Amén. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque también conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. Ahí está hablando, hermano, la incapacidad nuestra de salvarnos nosotros mismos. Que no está el bien en nosotros, siempre está esa inclinación al mal. Nosotros no podemos guardar la palabra de Dios por el Espíritu. En otras palabras, ahí está diciendo, necesitamos el Espíritu, necesitamos la gracia, necesitamos recibir a ese Cristo glorioso que es el único que venció y que a través de Él vamos a vencer, y entender que adentro nuestro hay inclinaciones al mal. Lo sabemos, ni siquiera lo tenemos que entender porque lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Amén. Porque cuando usted conoce la ley, cuando conoce la palabra de Dios, lo que Dios dice esto o no, sabés que hay algo adentro que te da deseo de hacer eso que Dios dijo que no. Pero tú ahí te das cuenta que la ley de Dios es santa, pero que adentro nuestro fuimos vendidos al pecado. Yo soy carnal, dijo, yo soy vendido al pecado. Porque el hombre cuando pecó se vendió al pecado, hermano. Se vendió a la desobediencia. El enemigo pasó a ser el príncipe de esta persona, de nosotros. Él gobernaba sobre los que andan en desobediencia, dice la Biblia, el espíritu que opera bajo los que están en desobediencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obedecer a Dios si nosotros no podemos? Tan mal en nosotros, nos lleva cautivo. Nos gusta que diga no adulterarás. A la mujer le dice al marido no adulterarás. Le gusta que lo diga, pero ¿lo podemos poner en práctica siempre? No codiciarás. Y salimos a la calle y codiciamos. ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros.
Por eso es la necesidad de correr a Cristo. Por eso Él dijo ahí, miserable de mí. Me doy cuenta, la ley me muestra que en mí no mora el bien. Aunque el ser humano cuando no lee la Biblia, cuando no tiene a Dios, piensa que es bueno mucho. Cuando vos más te buscas a Dios, te das cuenta que sos malo y que necesitas la gracia. Y ahí encontrás la salvación, el perdón y la paz. Porque aunque nosotros antes estábamos en el mundo y pensábamos que dentro de todo éramos buenos pibes, en lo profundo sabíamos que no era tan así. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora pues, dice en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está escuchando? Los que ya no andan, ahí no está la condenación. La condenación vuelve cuando entramos en la carne, pero cuando andamos en el Espíritu, la condenación se va. No sé si me está entendiendo. Amén, amén. Porque la ley del Espíritu de vida, ahí entra el Espíritu, la gracia. Al Espíritu Santo no solo se le llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, sino también el Espíritu de gracia. La gracia. Él está en nosotros por gracia, no porque nosotros seamos buenos, sino porque hemos recibido el sacrificio de Cristo, el perdón, hemos aceptado que Cristo murió, nos roció la sangre de Cristo y vino el Espíritu de Dios a nosotros. Que somos vasos de barro, que no éramos merecedores, pero vino el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, vino a morar en nosotros y a librarnos de la condenación del diablo. Amén. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí se cumple la justicia, cuando empezamos a practicar con la fuerza que viene de Él, con la palabra que nos enseña, la vida del Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, ahí la muerte no se enseñorea de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque los que son de la carne, mire, usted se va a dar cuenta en qué posición estamos cada uno de nosotros. Escuche esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire lo que es. Cuando una persona entra en un lugar, escuche, porque a veces tenemos una paz ficticia, una paz engañosa. Esa persona no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y viene y se habla del pecado y toda esa persona al principio se siente mal, empieza a sentirse confrontada, se empieza a sentir incómoda. Pero cuando viene esa persona, va y corre a Cristo porque se da cuenta que lo necesita, ahí recibe la paz. Y después viene el aprendizaje a andar en el Espíritu. Amén. Empezar a aprender a andar en el Espíritu. Amén. ¿Está entendiendo? Por eso Dios a veces venimos a la iglesia y parece que Dios nos confronta y nos sentimos mal, pero después cuando decimos, acá estoy, Señor, perdóname, límpiame, y empieza usted a decir, quiero andar en el Espíritu, y viene la paz de Dios a su vida. Porque su pecado fue quitado y entra el Espíritu y le va a empezar a guiar. Qué diferente que es, ¿no? Por eso dice permanecer en Dios. No tenemos que permanecer en Dios solo cuando venimos a la iglesia, sino en todo lugar. Es una práctica, aprender a permanecer en Dios. Para que la paz de Dios permanezca en nosotros también y andar en el Espíritu. Porque el ocuparse en el versículo 6 de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto de los designios de la carne, todas las decisiones, los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, ¿ve? Una persona puede tener 80 religiones, pero si no está el Espíritu de Dios en esa persona, está muerta. Podemos conocer la Biblia. Una vez cuando ministramos en el video que
que está en YouTube, que dice ex Umbanda, y contamos el testimonio de la hermana que fue liberada, todo. Se metió uno que dice, yo trabajo para el Vaticano, estudié todas las religiones, que esto, que el otro, pero si no tiene el espíritu, no tiene la vida. Y no entendía, y estaba pensando que todo era igual, que los demonios son buenos. Una cosa, una locura era. Y ahí se metió un varón también a comentarle que era cristiano, empezó a dar palabras, y el otro quedó calladito. Dice, no, pero yo trabajé para el Vaticano como investigador de religiones. ¿Sí? Porque empezó a enojarse porque hablamos en contra. Nosotros no hablamos en contra de lo humano, hablamos en contra de lo que se mueve ahí, que son espíritus demoníacos que cuando se manifiestan en una iglesia se manifiestan en contra. No es que vienen y lo abrazan al pastor y dice, Espíritu Santo, te anhelo. No, se manifiesta y empiezan a gritar, a patalear, y le están haciendo la vida imposible a esa alma que están ahí. ¿Está escuchando? Amén. Son cosas que están en la Escritura. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, para ser de Dios tenemos que tener el Espíritu. Él es un sello, Él te sella, te da el Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es una práctica. Mientras más usted esté en el Espíritu, más la vida de Dios va a fluir sobre usted. ¿Por qué piensa que la gente se llevaba la ropa del apóstol Pablo? Porque el Espíritu que estaba en él vivificaba su cuerpo mortal, y lo que tenía contacto con su cuerpo sanaba, santificaba, liberaba. ¿Está escuchando? Mientras más en el Espíritu, todo se santifica, hasta la ropa. ¿Cómo, pastor? Se santifica hasta la ropa. Mire qué lindo que es estar en la presencia de Dios. Nos tenemos que meter más con Dios, hermano. Los montes de oración tienen que retomar, no sé si se siguen haciendo, pero hay que retomarlos. Amén. No sé si tienen hambre de Dios y quieren vivificar su cuerpo por el Espíritu. Mientras más la presencia de Dios, más se va a vivificar nuestro. Pues cuando venga Cristo nos va a dar lo que nos falte. Si es que nos falta algo, nos va a dar Él, conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mora quiere decir habitar, vivir. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es morir a la carne y vivir en el Espíritu. Es darle muerte a la carne a través del Espíritu. De otra forma no podemos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no te lo va a dar ninguna religión, ningún pastor, por más ungido que sea. Si usted realmente nació de nuevo, si usted realmente se entregó a Dios, si usted realmente tiene el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios que está en usted le va a dar la certeza de que usted es un hijo de Dios. Amén. Así funciona. No es que va a venir uno y le va a decir, no, vos sos hijo de Dios, sí. Pero vos lo tenés que tener la certeza por tu espíritu, porque por más que te lo digan 20 pastores, 20 papas, si no te lo da la certeza el Espíritu, y si no está el Espíritu en nosotros, no somos de Dios. ¿Quiere verdad o quiere que le digamos otra cosa? Es lo que dice la Biblia, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, versículo 16. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Así que, hermano, que cuando tengamos aflicción, no se ofenda contra Dios ni se aleje de Dios, es lo peor que puede hacer. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que usted se aleje de Dios. Pero dice que las aflicciones que podamos padecer en el tiempo presente no son comparables con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Aleluya. Tremendo. O sea, quiere decir que vamos a sufrir aflicciones también. No es que porque estamos con Dios nos va a ir todo perfecto, no. Dios va a estar con nosotros, nos va a dar la victoria en cada situación, pero vamos a vivir dificultades. ¿Lo escucha eso o no le gusta? Amén, amén. Por más que no nos guste la verdad, y la verdad nos hace libre. Amén. A veces le enseñamos a la gente un evangelio suave, ¿no? Dios te bendiga, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, y nunca te va a ir, en algún momento te va a ir mal, vas a padecer, nunca les... ¿Sabe cómo lo confirmaban los apóstoles a las iglesias que iban naciendo? Dice, es necesario que a través de varias tribulaciones entremos en la gloria. Qué linda noticia, y es una buena noticia, porque vamos a entrar en la gloria, pero la tribulación no la queremos. Bueno, pero la vamos a tener que pasar. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso mucho el diablo a la gente lo saca de Cristo, no de la iglesia, de Cristo primero. Primero lo saca de Cristo y después de la iglesia. Lo saca de Cristo por una aflicción. Porque esa persona no quiso soportar la aflicción, quiere que Dios le dé todo lo bueno y no quiere pasar persecución. Y creo que nadie, pero no es no querer acá, el tema es soportar, resistir, perseverar, amar a Dios por sobre todas las cosas, recibir de Dios y pelear la buena batalla de la fe. Si se me levantó el enemigo, si se me levantó dificultad, me tengo que levantar en oración, en búsqueda, en declaración y decirle, Señor, heme aquí estoy, lo soporto, te bendigo igual y te alabo igual aunque me esté yendo mal. Amén. Yo sé que tú me vas a dar la victoria en algún momento. Amén. Y si no me la da, igual te voy a adorar, porque amén, es más importante lo eterno que lo temporal. Amén. Cuando esos varones tres, Ananías, Misael y Azarías, que estaban en Babilonia, el rey dijo, ustedes van a adorar al sonar de todos estos instrumentos, si no se postran y adoran a mi Dios, ustedes van a ser echados al fuego, al horno de fuego. Y ellos dijeron, lo trajeron, porque siempre hay algún diabólico por ahí que los acusa, los trajo delante del rey y dice, estos cuando suenan todos los instrumentos no se postran. Y el rey enojadísimo le dijo, ¿por qué ustedes no hacen eso? Y él le dijo, no es necesario que les contestemos, oh rey, sobre este asunto. Nosotros tenemos un Dios el cual nos puede librar, y si no nos libra, igual no vamos a adorar a tus dioses. Amén. Dice que el rey mandó 7 veces a calentar el horno, peor. Los agarró gente más fuerte de su ejército y los tiró ahí adentro. Y dice que se quemaron las sogas, pero ellos no se quemaron. Y había un cuarto que era semejante al Hijo de los Dioses, era Jesucristo manifestado antes de su venida en la tierra. Amén. Y se paseaba con ellos sin que el fuego los dañe a ninguno. Gloria a Dios. El rey, que era altivo, se le cambió los ojitos y dijo, siervos del Dios viviente, por favor vengan para acá. Ya les hablaba con amabilidad. Aleluya. Escuche, hermano, a veces el diablo te va a querer tirar en un horno de fuego para decir, a ver si lo adorás, a ver si te rendís, a ver si tirás la toalla. Pero cuando usted resiste y le cree a Dios y pone la mirada en Cristo y dice, no me importa, yo voy a practicar la justicia aunque me quieran tirar en un horno de fuego. A veces pasa eso en los trabajos. No, si no robás vos no tenés que decir nada, vos también tenés que robar, porque si no caemos todos presos acá. Y usted está ahí, dice, no, pero está mal esto, no. Te vamos a tirar al horno de fuego, Si me quieren tirar, tírenme, pero yo voy a seguir honrando a mi Dios. Amén. No le temo a los hombres, le temo al Dios vivo. Amén.
¿Cuántos valientes hay acá? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación del Hijo, de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún están con dolores de parto hasta ahora. Fíjese que la vanidad, dice, habla de la vanidad. ¿Qué es lo que está destruyendo la naturaleza? La vanidad del hombre. Quiere más plata, más plata, más plata, más plata. No importa si esto va a perjudicar el cambio climático, no importa. Arranca todos estos árboles, vamos a plantar algo acá, porque esto genera money. La vanidad está destruyendo la creación. La creación aún mismo está esclavizada por la vanidad del pecado que hay en la tierra. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esa es la esperanza, la fe. También tiene que ver con la esperanza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu que está en nosotros intercede también por nosotros. Nosotros a veces uno siente como adentro algo, un gemido, está gimiendo el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Si usted ve la vida del apóstol Pablo, ellos, todos los apóstoles, pagaron con precio, y todos los seguidores de Cristo de ese tiempo fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron crucificados, fueron tirados a los leones. Escuche, ¿alguien moriría por una mentira hasta el fin? Le hago una pregunta: ¿alguien moriría por una mentira hasta el fin? Dice que, estaba viendo un investigador, dice que por ADN muchas veces es difícil condenar a alguien, pero por el testimonio de muchas personas algo se hace veraz. ¿Y sabe cuántos testimonios tiene la Escritura? La palabra de Dios y la vida de Cristo, que Cristo resucitó. Ellos afirmaban: Jesucristo es el Señor, Él resucitó, Él me habló, Él se me apareció, Él me dio vida, Él me dio palabra, tengo al Espíritu Santo. Miles y miles de personas que fueron perseguidas, quemados en hoguera. Alguien moriría, es cierto, hermano. El apóstol Pablo fue perseguido, fue apedreado, se levantó de que lo apedrearon y dijo: tengo que seguir predicando en otra ciudad. Qué tremendo, ¿no? Esto también para que usted tenga herramienta para predicarle a un incrédulo. ¿Cómo puede ser que no quieran creer en la palabra de Dios?
aún está certificado. Hasta la NASA está dando testimonio de que Dios existe. Nadie tiene excusa. Encontraron el arca de Noé, encontraron en el mar Rojo los carruajes del faraón cuando perseguían a... La NASA encontró ese día que faltaba en la historia, que está en la Biblia, y ese día que ellos hicieron con la computadora, vieron, se acerca ese tiempo donde dice la Biblia que estaba en el tiempo de Josué, y en ese tiempo fue que faltaba, no eran 24 horas, 23 horas con 20 minutos, y los otros 40 fue otra historia bíblica con el rey Acaz, que también 40 minutos se retrasó. Te dice, ¿cómo? Porque estamos hablando de Dios. Él es el que dice, si Él dice tierra detente, se detiene la tierra. Él es el que manda. Aunque Él no se quiera manifestar con toda su gloria, pero Él envió el camino, la verdad y la vida. Él envió la salvación y anunciarla a través de la fe, la predicación. Por eso Jesús le dijo a Tomás. Tomás dijo, Jesús no estaba en ese momento ahí, aunque Él está en todos lados al mismo tiempo, le dijo, si no metiere mi mano en sus agujeros que le clavaron, ahí donde le clavaron los clavos, y si no metiere mi mano en el costado, no creeré. Dice que pasaron unos días y se apareció Jesús estando las puertas cerradas y le dijo, vení Tomás, mete tu mano en mis agujeros de los clavos y mete tu mano en mi costado y no seas más incrédulo sino creyente. Y ahí dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Dios primero envía la palabra de la fe. La fe es creer primero y después ver. Y muchas veces Dios por misericordia manifiesta un poder, manifiesta una gloria para que la gente empiece a creer, ¿sí? Y después permanezca en la fe. Por su amor y por la oración y por la misericordia y por el clamor del pueblo, para que Dios haga algo, para que los incrédulos crean. Pero primero es la fe antes que ver. Muchas veces Dios hace por su gracia, nos muestra para que creamos. Esa es la misericordia de Dios. Dios esperaba que los discípulos crean por el testimonio de los que lo vieron. ¿Sabe quién fue la primera que lo vieron a Jesús? Las mujeres, María Magdalena y otras mujeres más que llevaron especias aromáticas al sepulcro el primer día de la semana. Y como no vieron a nadie, vieron dos ángeles y dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Se acuerdan de lo que nos habló? Él resucitó. Y dice que cuando salió María Magdalena estaba llorando en el camino y se apareció, dice, ella pensaba que era el hortelano, San Juan, en el libro de San Juan. Dijo, dime dónde lo llevaste y yo lo traeré. Y él le dijo, María. Y ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Y dijo, ve a mis hermanos y dile, voy al Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y diles que estoy vivo. La primera que recibió. Y que ella fue. Y muchos dudaban, algunos creyeron. Vinieron Juan y Pedro corriendo. Juan corrió más rápido que Pedro, pero Juan se quedó en la puerta y Pedro entró. Escuche, tenemos dos cualidades ahí y si las complementamos vamos a ser tremendos, ¿verdad? Uno corre más rápido, está más desesperado, pero el otro no se queda en la puerta, el otro entra. Pedro era más arrebatado. Tenemos que ser como esos varones, hermano. Correr con toda nuestra fuerza hacia Cristo y entrar. Que nada nos detenga. Dice que Pedro entró. Hay muchos que se quedan en la puerta. A ver, y miran de ahí con miedo. Metete ahí con Dios. Muchos se quedan en la puerta de la iglesia, muchos se van atrás de todo como en el colegio. Así me puedo copiar. Miren la hermana ya se ríe. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Lo importante es que están adentro, hermano. Gracias, Jesús. Amén. Entonces es la justicia alcanzada, la plenitud de vida. Esta es la introducción, hermano. ¿Quiere más? Amén. Una hojita sola. Gloria a Dios. Tremendo. Así que acá vamos a encontrar mucha riqueza de la palabra para abastecernos. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra que Dios nos habla a través de la Escritura y el Espíritu son vida,
son espíritu y son vida. Yo no sé cuánto tienen hambre, hermano, pero usted cuando salga de acá, dé testimonio y diga, hermano, ¿sabe lo que se perdió? Venga el martes que viene, porque es tremendo lo que nos perdemos, hermano. Yo digo, ¿qué será más importante que estamos en la casa, no? Tomando mate, mirando la tele, ¿qué es más importante que la Biblia? Por más que estemos en un jacuzzi tirado, es más importante que la Biblia. Es más importante que no es la Biblia solo, la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿está entendiendo? Hay gente que ellos nos dicen loco a nosotros, pero ellos son los que están locos, que se pierden la palabra de Dios y encima nos dicen fanáticos a nosotros. Aleluya. Aleluya. Cuando venga Cristo, ¿a dónde se van a meter? Porque no van a estar preparados. No, vos sos la mujer, el marido le dice a la mujer, vos sos muy fanática, yo déjame en mi casa, recién llego a trabajar, estoy cansado. Bienaventurada te va a decir el Señor a vos. Porque eso es parte también de menospreciar. La gente hoy menosprecia mucho la palabra, menosprecia mucho los ministros de Dios. Usan solamente cuando necesitan, cuando tienen un problema, pero cuando es hora de instruirse, de crecer, de invertir en el reino. ¿Qué invertir? Tu tiempo. Tu tiempo. Estoy cansado. ¿Vale más? Después duermo. ¿O acaso va a ir el pastor y te va a decir, no podés dormir? Y te va a golpear la puerta, no, haceme mate, haceme algo, no, tengo que seguir dándote la palabra, no, es un rato. Qué locura, ¿no? Lo que se pierde, hermano. Lo que se pierde. Es tremendo lo que nos perdemos por no valorar las cosas de Dios, hermano. ¿Se acuerdan la hermana que pasó a dar testimonio? Problemas de adicciones. No podía más con sus adicciones. No podía estar bien con sus hijos. La hermana Ivana se lo llevaron a los hijos. ¿Cómo se llaman esta gente? De los derechos de los niños, se lo llevaron a los chicos. Estuvo casi más de un mes o más. Los chicos, 4 chicos. 4 meses. 4 meses sin sus hijos. ¿Sabe cómo lloraba? Ahora los valoro más porque no los tengo. Y muchas veces nosotros no valoramos. Cuando escasee, escuche, acá nadie nos persigue. Vaya a Corea, vaya al Medio Oriente. No se pueden reunir libremente, porque de repente viene un loquito con un atentado, vienen los perseguidores. Escuche, en Corea, en esos países, los chinos, eso. Hermanos, ¿sabe cómo los persiguen? El gobierno comunista, los cristianos. Si usted ve el mundo al revés, ¿cómo puede ser que persigan algo que está haciendo al bien? Que saca a la gente de la drogadicción, que saca a la gente del alcohol, que le dice al marido, respeta a tu mujer, que le dice a la mujer, respeta a tu marido, que Dios nos enseña todas cosas buenas y le llamamos malo a lo bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que hacen en muchos países. ¿Y saben la ira que Dios está por descargar por todo? Usted me dirá, pastor, ¿cómo que está diciendo eso? Eso lo dice la Biblia. ¿Qué piensa que es? El Apocalipsis. Es la ira de Dios descargada sobre la maldad y la injusticia de los hombres. En Romanos capítulo 1 dice que detienen con injusticia la verdad. Los hombres. No entran ellos al reino y tampoco quieren dejar entrar a los que estaban entrando. Su maldad llega hasta el colmo. Escuchen. Y la única seguridad para las personas es Cristo. Aunque te persigan acá en la tierra, aunque te persigan, permanece en Cristo, porque cuando Él venga te va a buscar a vos. Amén. Y todos sus enemigos van a hacer estopa bajo vuestros pies, dice. Ahora vos lo ves que los persiguen a los cristianos, pobres cristianos, no se defienden, no agarren armas, no hacen nada. Escuche. Cuando se manifieste Dios, los otros van a huir y estos que fueron pisoteados van a ser exaltados. ¿Cómo entender cómo Dios permite que pase eso? Es el juicio de Dios, hermano. Cuando venga toda la sangre que clama a Él al cielo, cae la ira.
Cristo viene, resucita a los que murieron en Él, los pone en alto con la gloria, enjuaga sus lágrimas, dice la Biblia. Dice, ya no se acordarán más del dolor que vivieron injusto en la tierra, van a estar exaltados con Dios y los otros van a estar atormentados. La gente piensa que se va a escapar, eso es lo que iba predicando, ¿no, hermano? Íbamos predicando. ¿Acaso pensamos que nos vamos a escapar de Dios? La gente que encima dice, ¿dónde está Dios? Porque hay mucha injusticia en la tierra. La injusticia la hace el hombre. Dios envía su palabra y nos dice, seguí por acá que te va a ir bien. Y nosotros hacemos todo por allá y después decimos, ¡ay, Dios, ¿dónde estás? Le dimos la espalda toda nuestra vida. Nuestros padres le dieron la espalda, nuestros abuelos le dieron la espalda. Todos le dieron la espalda y queremos que nos... ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a su misericordia hoy estamos aprendiendo y estamos creciendo y tenemos al Espíritu Santo y Él nos ama y es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Él, todo se lo debo a Él. ¿No, hermano Tiago? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dejar para la próxima clase el día martes. Amén. Vamos a seguir anunciándolo eso.